Buenas tardes. A continuación vamos a desarrollar los highlights más destacados en el Congreso de ASCO GI de 2024 y nos vamos a centrar en cáncer colorectal, en el papel de la biopsia líquida, en el manejo de la enfermedad localizada. Voy a presentar 4 trabajos y estos 4 trabajos extraen varias conclusiones comunes que me gustaría transmitir antes de desarrollarlo. El primer mensaje es que el hecho de encontrar ADN tumoral circulante positivo en un paciente, refrendado por estos trabajos y diferentes pósters, es el peor factor pronóstico independiente de recaída que puede tener un paciente al que hayamos resecado su cáncer de colon. Por lo tanto, una biopsia líquida positiva es tanto un factor pronóstico como también, como veremos a continuación, un factor predictivo. El segundo mensaje es que el aclaramiento parcial o bien la persistencia de positividad de ADN se asocia a peor pronóstico, y el siguiente mensaje y último que podemos extraer es que vamos a tener un diferente perfil de recaída en función de si el ADN tumoral es positivo, habiendo más recaídas a nivel hepático, frente a si el ADN es negativo, donde hay más recaídas a nivel pulmonar. El primer trabajo interesante es el estudio Galaxy Circulate. Hay una actualización de este trabajo. Sabemos que es un trabajo asiático que sería a los pacientes a diferentes biopsias líquidas entre estadios 1 y 4. Nos actualizan este trabajo con un seguimiento de 16 meses y nos hacen un análisis de supervivencia libre de enfermedad. ¿Qué nos concluye este trabajo, no? Pues bueno, nos viene a decir que si tenemos ADN tumoral circulante tras una cirugía, positivo. Supervivencia libre de enfermedad a 2 años, 28% versus 86%. Es decir, tener una recaída molecular positivo incrementa 10 veces más el riesgo de tener una recaída. Nos dan datos también de aquellos pacientes que son positivos y que son sometidos a un tratamiento de quimioterapia adyuvante y que se seria el ADN a lo largo del tiempo. ¿Qué encuentran? Que si tenemos aquellos un aclaramiento sostenido, es decir, desaparece el ADN positivo, van a estar el 90% de ellos libres de enfermedad a los 2 años. Si el aclaramiento es transitorio, un 2% de ellos libres a los 2 años, 25%, 25 veces más riesgo de recaída. Y sin embargo, si se mantiene el ADN positivo, todavía peor, 2% libre de enfermedad y 87 veces más riesgo de recaída. Por lo tanto, el cómo se comporta el ADN representa algo importante en los pacientes que manejamos como una biopsia líquida. Asimismo, nos vienen a decir que aquellos pacientes que son negativos y que se hacen positivos a lo largo del tiempo, evidentemente tienen menos tiempo a recaída, van a recaer con mayor frecuencia. Hasta aquí los resultados del trabajo Galaxy. El siguiente trabajo interesante, muy interesante, es el trabajo Bespoke, que es un trabajo prospectivo americano que valora el papel de la biopsia líquida para guiar la adyuvancia en tanto en estadios 2 y 3 de cáncer colorectal. Los mensajes son, en primer lugar, hay una mayor positividad en el estadio 3 que en el estadio 2, 21% versus 7%, por lo tanto, vemos que a mayor estadio más probabilidad de tener ADN tumoral circulante positivo. Se constata como factor pronóstico, como hemos dicho en el otro trabajo, mayor riesgo de recurrencias. Y es curioso porque encuentran que dan adyuvancia a pacientes positivos y a pacientes negativos. Y nos dice que la adyuvancia únicamente beneficia a aquellos pacientes positivos, a aquellos que catalogan como enfermedad molecular residual positiva. Vamos a tener un 42% de pacientes libres si reciben adyuvancia y son positivos, frente a un 12% de pacientes libres si son positivos y no reciben adyuvancia. ¿Qué más nos indica este trabajo? Pues realmente nos indica que si tú eres positivo, vamos a detectar con mayor frecuencia recidivas oligometastásicas, en las cuales un 40% recidivas en general, y que hasta un 40% de ellas, como vamos a ser más agresivos, van a ser en forma de recidivas oligometastásicas. También es muy interesante porque asocia y se comunica en forma de póster un estudio de calidad de vida de los pacientes, donde los pacientes refieren tener menos ansiedad si son negativos y reciben estos resultados, y que tienen una percepción de estar mejor manejados cuando son sometidos a diferentes biopsias líquidas. El tercer trabajo que voy a comentar es el estudio australiano Dynamic, que es un estudio parejo al publicado hace 2 años en New England, pero que específicamente se centra en tumores de rectos. Son una población con cáncer de recto que tras un tratamiento neoadyuvante y una cirugía
son randomizados a un manejo según el Standard of Care y aquellos pacientes, otro brazo, van a ser manejados en la toma de decisiones a través de los resultados de la biopsia líquida. Si la biopsia líquida es positiva, van a recibir adyuvancia, y si la biopsia líquida es negativa y son ganglio negativo, seguimiento. Y si son ganglio positivo, tratamiento a elección del investigador. Al igual que el estudio Dynamic previo, el objetivo principal de este estudio es ver el porcentaje de uso de quimioterapia entre los que se manejan de forma normal o los que usan la biopsia líquida para tomar las decisiones. Tenemos un mayor porcentaje de uso de la quimioterapia, 77% en los que se usa el Standard of Care, frente al 46% en aquellos pacientes que utilizamos el estudio en función de los resultados que tenemos de la biopsia líquida. No hay diferencias entre la supervivencia libre de recaída entre los dos brazos manejados. Hay menos recaídos, obviamente, en los tumores negativos, y lo que encuentran, que es una de las conclusiones que hemos extraído previamente, es que aquellos pacientes biopsia líquida negativa van a recaer con mayor frecuencia en pulmón y aquellos de biopsia líquida positiva van a recaer con mayor frecuencia en hígado. Y el último trabajo que quiero presentar es un fase 2, un estudio COBRA, que lo que intentó valorar fue el papel de la biopsia líquida en cánceres colorectales de bajo riesgo. Es decir, se seleccionaban pacientes T3N2 sin factores de riesgo y se randomizaban, hacían biopsias líquidas en diferentes puntos y se randomizaban a un seguimiento según el Standard of Care y el brazo 2 si es positivo quimioterapia o bien dar seguimiento. El objetivo era evaluar el aclaramiento entre los que salían positivos desde la basal y ver si aclaraban más los que recibían quimioterapia. Estamos recordando que son pacientes de bajo riesgo en donde no está indicado dar quimioterapia, frente a los que no la recibían. Es muy curioso porque aclaran más la biopsia líquida los que no reciben quimioterapia. Un 43% de los que no reciben quimioterapia no se encuentra ADN tumoral circulante en biopsias líquidas seriadas. Sin embargo, solamente aclaran un 11% de los que reciben quimioterapia. Concluyen que entonces, en base a estos resultados, el ADN tumoral circulante no tiene papel en los estadios 2 de bajo riesgo. Me gustaría extraer mi propia conclusión acerca de los estudios de biopsia líquida. Tenemos muy claro que es un factor pronóstico, que es un factor predictivo, que el aclaramiento está bien, que el perfil de metástasis es diferente si eres positivo, si eres negativo, que quitamos nivel de ansiedad, que tenemos que ser más agresivos en los seguimientos. Pero tenemos dos problemas. El primer problema es que cada estudio utiliza su método de detección de ADN tumoral circulante. Entonces, el mensaje es que tenemos que estandarizar. Y el segundo mensaje es que estamos viendo que esos pacientes positivos que permanecen positivos, la quimioterapia en un alto porcentaje de los casos no es eficaz. Por lo tanto, yo creo que la necesidad no cubierta cuando usamos el ADN tumoral circulante para tomar nuestras decisiones es que tenemos que mejorar los tratamientos. No nos podemos quedar en la quimioterapia, tenemos que buscar otras estrategias. Y con esto concluyo mi presentación. Muchísimas gracias.